Amigos, muy buenas noches. Más adelante vamos a comentar pues, la situación que se está viviendo en el Congreso como un gran foco de tensión, pero bueno, relacionado con esto es también la situación que se vive en la Fiscalía de la Nación con las abiertas pues, denuncias de hostigamiento por parte del equipo especial Lavajato. La respuesta del fiscal de la Nación, Pablo Gonzalo Chávarri, quien ha señalado que se necesitan fiscales que no busquen cámaras, ¿no?, que no se hagan famosos, dice él, a partir de la desgracia de otras personas. Y bueno, así están las cosas. Hay muchos rumores sobre si podría ser retirado de su puesto el fiscal Rafael Vela, que es el fiscal coordinador del equipo Lavajato, o el fiscal provincial José Domingo Pérez, quien es sin duda pues la figura más mediática, ¿no?, y conocida de este equipo de fiscales que tiene casos tan importantes, y este retiro se dice pues incluso podría darse aprovechando las fiestas de Navidad. No sabemos si eso va a ocurrir finalmente, pero bueno, le vamos a dar la bienvenida al ex fiscal supremo Víctor Cubas Villanueva, que por supuesto sabe mucho del teje y maneje de su institución y a quien recordamos por casos tan importantes como el de Santiago Martín Rivas. Doctor Cubas, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Usted tuvo una participación muy destacada cuando las papas quemaban, de verdad, con bueno, lo que se conoce pues como la dictadura fujimontesinista, y usted vio casos pues de hasta dónde podía llegar los crímenes de Estado, incluso, Así es. ¿no? Y pagó un precio también por eso, me imagino, en su momento. En su momento pues hubo muchas presiones por parte, ¿no?, de sectores del Ministerio Público. Y traigo esto a colación porque si bien hay distancias evidentes entre un caso y otro, usted pudo saber en un momento, cuando no fue ratificado incluso a mediados de los 90, qué podían significar las presiones dentro de la Fiscalía de la Nación. Así es. ¿Algo le trae a la memoria su propia situación con lo que estamos viviendo ahora? El Ministerio Público es una institución que indudablemente por la función que cumple se ha visto involucrado en situaciones críticas, unas más intensas que otras, Ajá. pero se ha podido superar y en este momento indudablemente se está viviendo una situación igualmente crítica como consecuencia de procesos fundamentalmente derivados de actos de corrupción y de lavado de activos en que estarían involucrados dirigentes, ¿no?, líderes de partidos políticos. ¿No? Y le preguntaba por los casos que usted vio, porque en casos que son así complicados, uno lo que necesita como fiscal, imagino, es el respaldo de sus superiores, ¿no? Así es. Que es lo que no estamos viendo ahora claramente. Lo que ocurre es ¿Qué es lo que que está ocurriendo? el Ministerio Público es una institución encargada de la persecución del delito, pero nosotros como Estado no tenemos una organización jurídica fuerte, sólida, ¿no? Somos en todo caso un Estado en formación, intentamos ser un Estado democrático, un Estado de derecho. Entonces, el poder político generalmente no respeta los fueros institucionales y siempre... Todo muy bien hasta que se meten con ellos, hasta que el político es investigado, ¿no? Y siempre ha tratado de controlar tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial para lograr impunidad frente a los actos ilícitos que han cometido durante el tiempo que han sido gobierno. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con el fiscal Chávarri? ¿El fiscal de la Nación es realmente, como dicen sus críticos, una suerte de rehén de Fuerza Popular? Es compleja su situación, porque de un lado, él efectivamente tendría que dar este apoyo. Él, de hecho, empoderó a Vela y a José Domingo Pérez, en parte dicen para buscar legitimidad, ¿no? Porque él asume en un momento en el cual ya era cuestionado por su relación con el juez César Inostroza, pero al mismo tiempo el fiscal de la Nación pues está inmerso en las investigaciones por el lado precisamente de los cuellos blancos. Sí, es una situación compleja, ¿no? Es una situación muy compleja, es inédita. Inédita. Nunca en lo que va de los 36, 37 años de vida institucional del Ministerio Público, un fiscal de la Nación se ha visto involucrado en casos de crimen organizado, sin que esto signifique que él tenga necesariamente responsabilidad. Ajá. Eso lo va a determinar la investigación, pero está señalado
hay indicios, los mismos fiscales que están investigando manifiestan que hay elementos probatorios que acreditarían que está involucrado en estos actos cometidos por una organización delictiva y que son actos muy graves. Y lamentablemente frente a ello no ha habido una actitud de apertura para que se esclarezcan los hechos y para que se pueda determinar la presunta responsabilidad o la inocencia de la persona. En todo caso, el problema probablemente con el fiscal de la Nación viene sobre todo alrededor de su reacción, ¿no? Él debió renunciar desde el primer momento, debió no acceder al cargo o debió reconocer que su situación era muy complicada como para ocupar el cargo de fiscal de la Nación en una circunstancia tan compleja como esta. Evidentemente que ver las cosas desde fuera es diferente, ¿no? Y ponerse en la situación de la persona. Pero si hiciésemos un parangón, indudablemente que la situación, la gravedad de los hechos hubiese demandado un acto de renuncia de los aspectos personales, de las aspiraciones personales en aras de la institución y dejar que se esclarezcan los hechos y si no había responsabilidad de ningún tipo, retomar las funciones elevadas a las que ha accedido. Que fue en algún momento lo que propuso el Ejecutivo, de alguna manera, ¿no? Haciendo Dijo, oiga, no estamos parangón, pidiendo una renuncia, sino de repente un alejamiento temporal para luego con lo que retornar. ocurrió en Poder Judicial. Exacto. El entonces presidente de Poder Judicial, cuando el 7 de julio y los días posteriores del escándalo de los audios, se ve obligado a renunciar. Y eso permitió que el Poder Judicial pudiese elegir un nuevo presidente, que el presidente en ejercicio le haya dado legitimidad y haya recuperado la credibilidad de la ciudadanía. Y Duvergé Rodríguez sigue siendo juez supremo. Y sigue siendo juez supremo, ¿no? Entonces, quizás una actitud de ese tipo de parte del fiscal de la Nación hubiese sido importante. ¿Está a tiempo o ya es el momento del no retorno? Yo creo ¿Está que en una situación de que es o él o Domingo Pérez o Vela o ya yo no creo hay que como... cada vez que pasa más el tiempo es que como un ahorcado se va ajustando más la soga. Hubo un momento, en mi opinión, en que él pudo haberse apartado. Es el momento en que públicamente Fuerza Popular le presta un respaldo, lo que dice el periodismo lo blinda y evita que haya investigaciones. Un fiscal de la Nación no puede estar siendo rehén de un partido político. Esa fue la oportunidad en que debió renunciar. Decir, bueno, hasta acá, ¿no? O sea, mi independencia y mi autonomía se está viendo claramente comprometida. Alegando que su independencia y su autonomía no puede ser mellada y que él no puede estar al servicio de ningún grupo, que él es autónomo, que él es un magistrado, mucho más, que lo ha manifestado públicamente, tiene una carrera de más de 30 años en el Ministerio Público. ¿Usted conoce al doctor Chávarri? Sí. ¿Ha trabajado con él? ¿Qué le ha parecido? Yo lo conozco, diría que somos colegas de trabajo, nos conocemos desde el año 82 u 83, hemos recorrido caminos paralelos, hemos concursado juntos, hemos accedido al cargo de fiscal provincial en la misma época, hemos accedido al cargo de fiscal superior en la misma época, igualmente hemos trabajado en forma cercana en diferentes tareas. Pero yo puedo decir que de Víctor Cubas, yo que soy periodista ya un poquito, me van saliendo ¿no? Por aquí unos claros, ¿no? Puedo decir que de Víctor Cubas, si bien yo no lo conocía a usted personalmente, no que yo recuerde, sí conozco casos emblemáticos en los cuales usted ha participado. No recuerdo casos del doctor Chávarri. Ha sido un fiscal. Se puede ir avanzando en el Ministerio Público hasta llegar incluso al cargo de más alta importancia sin necesariamente haber tenido una carrera muy destacada como investigador, me refiero como fiscal.
Acá hay un tema que es importante y que inclusive el doctor lo ha mencionado, que dice los fiscales no deben buscar el protagonismo. Los Ajá, fiscales no buscan el protagonismo, ajá. son los casos los que le dan cierto protagonismo a las personas. En lo particular yo nunca busqué protagonismo, Ujú. fue el El caso caso, de claro. violación de derechos humanos, un caso tan grave y emblemático, el que hizo que en un momento determinado estuviese ocupando las páginas de los Ajá. diferentes medios de comunicación. Y lo que viene ocurriendo ahora a los señores fiscales, tanto al coordinador del subsistema de lavado de activos como a los fiscales encargados de las investigaciones, es eso. No es que ellos busquen el protagonismo, es que los casos y las personas que están involucradas en los casos que son materia de investigación despiertan el interés ciudadano. Hay una brecha generacional en la fiscalía, diría usted, porque también se siente, y hay quienes señalan, los que o sea, se han hablado pues, con Vela, con el propio José Domingo Pérez, que hay como una suerte de señalamiento de repente al grupo que encarna a Chávarri en este momento, que es como una suerte de defensor del statu quo y que de alguna manera pues los jóvenes, o hay un grupo de jóvenes turcos, vamos a decirlo así, que vienen atrás con ganas de impulsar cierta renovación. ¿Se puede dar también eso? Es Es factible que se dable? dé, indudablemente que en el Ministerio Público hay una importante reserva moral, hay fiscales muy comprometidos con su trabajo. Seguramente que ha habido actos irregulares de parte de algunos fiscales, pero no son la mayoría, ¿no? Pero hay una importante reserva moral, hay fiscales que están comprometidos con su trabajo, pero hay una falta de apoyo institucional para desarrollar el trabajo. El Ministerio Público no se ha desarrollado institucionalmente para hacer frente a las tareas que la Constitución le asigna. Por ejemplo, se viene desarrollando un proceso de reforma procesal penal y la reforma procesal penal que empezó a implementarse el 1 de julio del año 2006, hasta la fecha no culmina. En cualquier otro lugar estaríamos hablando de la consolidación de la reforma procesal penal. Y los fiscales tienen problemas porque, por ejemplo, la reforma no ha ido aparejada de la implementación de laboratorios, de la implementación de equipos de peritos que ayuden a la labor Ajá, pericial y que ajá. permitan resolver con celeridad los casos. Y así como esas carencias, hay otras. Esto se debe a múltiples factores. Uno de ellos que el Estado mismo no ha tenido interés en el desarrollo de las instituciones relacionadas con administración de justicia. Ujú. Pero hay otras causas también, o sea, digamos, el dinamismo o el liderazgo también de los propios. Evidentemente, Y también hay que recordar que la actual Junta de Supremos ha sido prácticamente nombrada por el cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura, que ya no es exactamente. más. ¿Eso de repente nos explica un cierto deterioro, usted diría, en su integración? Indudablemente, porque la institución tiene como órgano de gobierno y podría adoptar decisiones importantes a la Junta de Fiscales, pero la Junta de Fiscales en este momento está integrada por 5 magistrados fiscales supremos. 3 hacen mayoría y los 3 desgraciadamente están cuestionados y 2 de ellos Muy han sido complicado, nombrados muy por el complicado. Consejo Nacional de la Magistratura, que ha sido inhabilitado. Entonces, se está viviendo una situación de entrampamiento. Mientras no se salga de esa situación, no se puede salir del círculo vicioso de la crisis en que se encuentra el Ministerio Para Público. terminar, doctor, ya que el Congreso aparentemente no va a llegar a esta resolución, la Junta Nacional de Justicia, esta que se supone están corriendo para que se estrene lo antes posible, se ha ampliado la legislatura y demás, ¿es la llamada a solucionar a dirimir esta situación? La Junta Nacional de Justicia va a asumir las funciones que la Constitución le asigna al Consejo Nacional de la Magistratura. Pero es más, en la ley se le está dando, además de las competencias, digamos, tradicionales del Consejo, el hecho de que revise los nombramientos hechos por el Consejo inhabilitado Ujú. y las ratificaciones. Y en consecuencia, esa sería su primera función y eso permitiría ir haciendo un trabajo
importante de reinstitucionalización del Ministerio Público y del Poder Judicial. Muy bien, muchas gracias, doctor A usted Cubas las Villanueva, gracias. por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y bueno, vamos a regresar con la situación en el Congreso, que se han dicho de todo hoy, Luz Salgado, incluso con Daniel Salaverry, y esto ha quedado en nada, esta discusión de este Consejo Directivo, para ver pues si se acata finalmente la sentencia del Tribunal Constitucional que permite la formación de nuevas bancadas, y que es lo que hizo Salaverry pues hace un par de días. Ya volvemos.